Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Romanos capítulo 11, versículo 36. Y voy a leer una frase que aparece allí en este capítulo, una frase que quizás hemos escuchado en más de una oportunidad, que dice en Romanos 11, 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es una frase que quizás hemos escuchado muchas veces, pero hay una enseñanza implícita en este pasaje que puede ayudarnos a visualizar en perspectiva el caos político, social y moral que vemos hoy en nuestra sociedad a nuestro alrededor. En los primeros 10 capítulos de Romanos vemos a Pablo explicando todos los elementos que son necesarios para que Dios traiga salvación tanto a los judíos como también a los gentiles. Y esto es lo que lleva a Pablo a expresar una de las alabanzas más grandes al Señor, que está allí en este mismo capítulo, en los versículos anteriores, versículos del 33 al 36, cuando dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Todas las cosas fueron concebidas por él en sus propósitos eternos, y todas han sido llevadas a cabo por él y para la gloria de su santo nombre. Aunque esta declaración que escribe Pablo aquí incluye todo lo que Dios ha hecho en la creación y lo que ha seguido haciendo en su providencia, en el ejercicio de su soberanía en el mundo, no debemos olvidar que el enfoque primordial de Pablo en Romanos 11:36 es el Evangelio. Es esto que él ha venido hablando desde varios capítulos anteriormente. Es el plan de salvación en Cristo Jesús. En medio de este aparente caos, desorden, estallido, como se le ha llamado, Dios ha estado ejecutando sus decretos eternos. Primero, en la historia a través de Israel, la nación escogida por Dios en el Antiguo Testamento, por cual también nos dio la palabra y también nos dio al Mesías. Y luego a través de la iglesia, el Israel del nuevo pacto. Y es aquí donde encontramos lo que quiero compartir esta mañana, y es que Dios gobierna la historia humana en función de su plan de redención en Cristo para el bien de su iglesia. Pensemos por un momento en todas las cosas que sucedieron en la historia de la nación de Israel durante la época del Antiguo Testamento, teniendo como meta el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Adán y Eva cuando cayeron en pecado. La promesa que les hizo que Él enviaría un Salvador, Él enviaría un Mesías. Todo lo que entró en juego aquí, el llamamiento de Abraham, la historia de los patriarcas, los pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, los años de esclavitud en Egipto, la liberación de la esclavitud a pesar de la dureza del corazón del faraón, el éxodo hacia la tierra prometida, el levantamiento de los reyes, el pacto que Dios hizo con David, la división del norte del sur, el cautiverio babilonio, el retorno de los israelitas a la tierra de Judá, los jueces. Esto solamente por mencionar algunos episodios importantes de la historia del pueblo de Israel. Pensemos en las naciones, en todos los imperios que intervinieron directa o indirectamente en esta historia. Por ejemplo, los cananeos, los egipcios,
los asirios, los babilonios, los medos persas, el imperio romano. Mis hermanos, si Dios no hubiese tenido el control de cada una de esas naciones, de cada uno de esos imperios, entonces no podría haber llevado a cabo lo que él se había propuesto hacer. Dios tenía el control sobre todas esas naciones vecinas a Israel, sobre esos imperios que de alguna manera atacaron a Israel y los llevaron al cautiverio. Si no hubiese tenido el control, él no habría podido llevar a cabo su plan. Por lo tanto, podemos afirmar que la historia del mundo ha estado girando alrededor de ese plan de redención. Me llama mucho la atención lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, cuando dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Por Israel fueron fijados los límites de los pueblos? Una pequeña nación del oriente, que quizás no sabemos 100% lo que esta afirmación de Deuteronomio significa en términos prácticos, pero sí sabemos lo que afirma la Biblia de estudio de la Reforma, que algunos de ustedes la tienen. En el comentario de Deuteronomio 32:8, esta Biblia dice, Dios es soberano sobre toda la historia, pero la historia misma se ordena con respecto al interés del plan de Dios para la redención de su pueblo escogido. Eso dice en el comentario la Biblia de estudio de la Reforma. Eso sí está claro. De hecho, es fácil notar en la historia del Antiguo Testamento que solo se mencionan estos grandes imperios, estas naciones vecinas, por la manera en que influyeron en la historia de Israel. Si no hubieran influenciado en la historia del pueblo de Israel, no habrían sido mencionadas en la Biblia. Por eso se mencionan. Y por lo mismo podemos decir que todas las partes históricas del Nuevo Testamento se mencionan porque tienen que ver con este plan redentor de Dios para su pueblo y para su iglesia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se menciona a César Augusto en los Evangelios, un emperador tan importante para los romanos. Bueno, la única razón por la que César Augusto aparece en este libro fue porque él promulgó el edicto que obligó a José y María a trasladarse a Belén, porque él, cierto, estaba profetizado en Miqueas que el Mesías tenía que nacer en Belén, y por eso se menciona a César Augusto, porque él promulgó el edicto que finalmente hizo que José trasladara a María a Belén, donde finalmente nació el Señor. Así que Dios usó a César Augusto y él no tenía idea, César Augusto no sabía qué es lo que estaba pasando, pero con lo que él estaba haciendo se estaba cumpliendo la profecía que el Señor había dado a través de la historia. Una persona que era un incrédulo del Señor, del Dios de los israelitas, estaba haciendo algo para que se cumpliera esa profecía. Estaba siendo parte, sin saberlo, estaba siendo parte de ese plan de salvación para el mundo. Otro ejemplo que podemos mencionar es, por ejemplo, Herodes el Grande. Herodes el Grande tampoco es un hombre, digamos, importante dentro del Evangelio. Para los romanos era un hombre importante, pero para el Evangelio no era un hombre importante. Sin embargo, su orden de matar a los niños que habían nacido hizo que José y María se trasladaran con Jesús, ¿cierto? Llevaran a Jesús a Nazaret. Y por eso se menciona Herodes el Grande. No por otra razón, no porque fuera un hombre realmente importante en los planes del Señor, pero Dios, de alguna forma soberana, provocó que este hombre hiciera algo que finalmente promovió o
o hizo cumplir ese plan soberano del Señor. Fue utilizado por Dios. Es la única manera en que Herodes el Grande aparece en la Biblia. Hermanos, la historia se mueve en función del plan redentor de Dios en Cristo. Pablo dice en Efesios 1:10 que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en ese contexto, Pablo menciona el hecho de que él también ha obtenido herencia. Dice que hemos nosotros obtenido una herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad, dice Pablo ahí en Efesios. Es decir, Dios es soberano. Todas las cosas. Pero, ¿qué incluye todas las cosas? Bueno, todas las cosas. Nada está fuera de su soberanía, nada está fuera de su control, nada se escapa de su voluntad. Pablo dice, todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Él obra todas las cosas en virtud a su voluntad. En otras palabras, lo que estamos tratando de decir es que Cristo es el centro del gobierno providencial de Dios en todo lo que ocurre en el mundo, y nosotros los creyentes estamos en ese centro porque estamos unidos a Cristo por la fe. Todo el mundo, todo se mueve alrededor de Cristo y nosotros estamos en Cristo. Al final de ese capítulo 1 de Efesios, Pablo nos dice que Cristo fue exaltado muy por encima de todo principado y autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y que todo fue sometido bajo sus pies. Nuestro Rey Jesús, Él es el soberano. No hay ningún poder, ni en el cielo ni en la tierra, que sea superior a nuestro Rey. Y ahora escuche lo que Pablo sigue diciendo en este mismo pasaje de Efesios. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ese Señor, que es Señor de todo, es la cabeza de la iglesia y ejerce su dominio supremo por el bien de la iglesia. No sé si usted recuerda cuando Jesús se le apareció a Pablo camino a Damasco. Lo que Cristo le preguntó a Pablo. Cristo no le preguntó, ¿por qué persigues a estos cristianos? No, no fue la pregunta que le hizo Jesús a Pablo. La pregunta que Jesús le hizo fue, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esa es la identificación de Cristo con su iglesia. Que perseguir, maltratar a los suyos, es perseguirlo y matarlo a él, maltratarlo a él. Él es el centro alrededor del cual gira toda la historia del mundo y nosotros estamos unidos a Él en ese centro, unidos a Cristo por la fe. Esto es lo contrario a la perspectiva que el mundo tiene de la iglesia y contrario a lo que el gobierno tiene acerca de la iglesia. Porque a los ojos del mundo incrédulo, la iglesia es algo insignificante, es algo pequeño, es algo que es parte del gobierno, parte de la población, parte de la sociedad. Eso piensa el mundo incrédulo. Es tan insignificante que ni siquiera hay un espacio para ello en la mesa de los constituyentes. Son tan insignificantes que podemos dejarlos afuera, que podemos quitarle sus beneficios, sus regalías, podemos quitarle incluso o hacerle más difícil la opción de que ellos puedan supervivir en el tiempo. Podemos promulgar algunas leyes que van a ir
bombardeando su estabilidad. La única razón por la que la iglesia pudiera tener cierta relevancia en esta sociedad es cuando involucra o se involucra en cosas sociales, que son muy buenas, ¿cierto? Es bueno poder aportar en asuntos sociales, pero a los ojos del mundo es como la única razón por la que la iglesia tiene cierta importancia, cuando empieza a cubrir aquello que el gobierno no cubre, cuando empieza a apoyar donde las demás personas no apoyan. De ahí la importancia de que nosotros hagamos esas cosas. Y mucha gente, muchas personas se acercan a los templos solamente por esa razón. Mucha gente se acerca a los templos solamente porque sienten que en las iglesias están obligados a ayudar. Y esa es la única motivación. Porque la sociedad cree eso. Insisto, no es malo apoyar socialmente. Es muy bueno, trae bendición no solo a las personas, sino también a la iglesia. Pero no es el propósito. No es el propósito principal de la iglesia. La visión de la Escritura es completamente a la inversa de la visión que tiene la sociedad acerca de la iglesia. Porque a los ojos de Dios es su pueblo lo que importa, no el resto del mundo. La historia del mundo se mueve en función de su pueblo, en función de su iglesia. No es la iglesia que se mueve para el mundo, sino que Dios mueve todo el mundo, toda la historia, para cumplir su propósito con su iglesia. Es así como ha sido a través de la historia. Un teólogo llamado Archibald Hodge escribió acerca de la providencia de Dios cuando escribía acerca de la, no recuerdo, de la Declaración de Fe de Westminster. Él escribió lo siguiente, y lo leo literal: la historia de la redención es la llave de la filosofía de la historia humana en general. Es decir, la llave de la filosofía, o mejor dicho, la llave de la historia es la redención. Sigo leyendo: la raza es preservada, los continentes e islas pueblan con habitantes, las naciones se elevan a imperios, la filosofía, las artes, la civilización y la libertad avanzan para que la iglesia, la esposa del Cordero, se adorne y se perfeccione. Es lamentable que muchos cristianos, sobre todo en estos días, han perdido esa perspectiva. Parece que la Comisión Constituyente es más poderosa que Jesús. Parece que un libro como la Constitución es más poderosa que la palabra de Dios. Y olvidamos lo que el Señor nos dice en su Escritura. Es por eso que el apóstol Pablo puede decir con toda certeza en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o cooperan para bien. Miren, si por cualquier cosa, por ejemplo, el coronavirus, que no podemos ver a simple vista, estuviera fuera del control soberano de nuestro Dios, o si hubiera algo más importante para Dios que el desarrollo de su plan redentor para su iglesia, entonces Romanos 8:28 no tendría ningún sentido. Pero como Dios lo gobierna todo, y como nosotros somos la niña de sus ojos, Él se va a encargar de que todas las cosas obren para el bien de aquellos que aman a Dios. Claro, definiendo el bien como Dios lo define, no como nosotros lo definimos. Porque ahí también, ¿cierto? Hay un problema de cómo nosotros definimos el bien. Nuestra definición de bien, de justicia, están torcidos. Esa definición correcta es la que Dios hace del bien y de la justicia. En el plan de Dios no hay imprevistos,
Dios no improvisa. Y su iglesia se encuentra en el centro del plan de Dios. No lo olviden. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Vamos a la parte práctica, a la enseñanza práctica que podemos encontrar en este pasaje. Esta enseñanza nos permite ver con confianza el presente y el futuro, sabiendo que nuestro Rey, Jesús, permanece en control, llevando a cabo su plan de expandir su reino a través de su iglesia. A Cristo no se le ha escapado nada de las manos. Él sigue en control, Él sigue sosteniendo todo y su presencia sigue en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Hace unos días o semanas atrás, cuando muchas iglesias comenzaron a retornar a sus cultos presenciales, lastimosamente vi varias publicaciones, y no fue una, fueron varias publicaciones en redes sociales que en las iglesias o algunos hermanos escribían ahí con fotos de sus cultos, escribían: el Rey está de vuelta. Como si Dios se hubiera ausentado en las cuarentenas, como si Dios se haya ido mientras estaba ahí todo lo más peor de la pandemia. Como que llegó, tomó sus maletas y se fue a dar una vuelta por el universo y se alejó de nuestro planeta. Se olvidó de nuestros problemas y permitió que de esa manera que la pandemia pudiera existir. Qué lástima, hermanos, que haya dentro de las iglesias una idea tan errónea y dañina acerca de Dios y de sus atributos. Dios nunca se ha ido. Pensamos que porque sufrimos en un momento es porque Dios se fue, me dejó solo. ¿Y dónde queda esta teología? ¿Dónde queda este asunto de que Dios está siempre, en todas partes? ¿Dónde está la ilustración de ese ejemplo de Job? El siervo sufriente, ese siervo que padeció tanto, pero aún así decía: Dios da lo bueno, pero también permite lo malo. Y no porque esté sufriendo, Él se va. No porque usted esté en un momento de dificultad significa que Dios no está con usted. No significa que Dios se esté haciendo el sordo. No significa eso. En los momentos buenos, no es que Dios esté de vuelta, sino que siempre estuvo ahí, incluyendo en los momentos malos, que para nosotros son malos, pero sabemos a través de la enseñanza de Pablo que aún esas cosas malas cooperan para bien. Regresemos una vez más a la historia de Israel en el Antiguo Testamento y tratemos de ponernos en el lugar de algunos israelitas que vivieron en esa época. Yo supongo que en más de alguna oportunidad alguno de ellos debió haber pensado que la promesa del Mesías no se iba a cumplir. Demasiadas amenazas de las naciones vecinas, de los imperios poderosos, y además de eso, la debilidad interna por causa del pecado del pueblo. Pero hermanos, nunca ha habido ni habrá una nación, ni un imperio, ni una potencia tan poderosa como para llegar a frenar los planes de Dios. Las naciones, dice la Escritura, que son como una gota de agua que se cae de un balde. Así de insignificantes son las naciones ante Dios. Ahí usted a buscar agua en un balde, lo llena hasta arriba y cuando va caminando con el movimiento salpican algunas gotas hacia afuera y usted dice: no importa, son unas gotas, total llevo el balde lleno. ¿Le ha pasado eso? Usted no se detiene a recoger las gotas de agua. No, usted las deja ahí y sigue adelante. Como esas gotas de agua son las naciones para el Señor. Insignificantes. Isaías 40:15 dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo.
Isaías 40:15. Y continúa diciendo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Usted cuando va a la feria o va al mercado a comprar papas, y va y le dice al vendedor, ahí deme 3 kilos de papas, pero límpielas porque el polvo van a hacer que pesen más. ¿Le dice así a usted? No, ¿cierto? Simplemente usted le pide 3 kilos de papa y aunque vengan con polvo, se las pesan igual. ¿Por qué? Porque ese polvo no significa nada, hermano. Ese polvo no va a hacer que venga 1 kilo de papas menos. Ese polvo es insignificante. Eso es lo que está diciendo Isaías 40:15. Así son las naciones, insignificantes ante Dios. Y termina diciendo este mismo versículo, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Así son las naciones para el Señor. Así son los imperios para Dios. No son nada. Versículos más adelante, mismo en Isaías 40, en el versículo 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Más adelante en el versículo 23 dice, él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Ese es nuestro Dios, como dice la alabanza que cantamos en alguna oportunidad, ¿es cierto? Es nuestro Dios, el soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los señores, cuya mano nadie puede detener y al que nadie puede llamar a cuentas, como lo tuvo que hacer Nabucodonosor. ¿Recuerda usted el episodio cuando Dios puso a Nabucodonosor a comer hierba como los animales del campo, como si fuera un buey? Daniel 4 dice, más el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es nuestro Dios, al cual nadie puede imponerse y juzgarle o criticarle o siquiera preguntarle qué está haciendo, porque Él tiene el control, tanto en el cielo como en la tierra. Y no debemos olvidar que ese Dios es el mismo Cristo encarnado. Y Cristo fue quien dijo que habría de edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el mismo Dios que menciona Isaías. El mismo Cristo que antes de la ascensión dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahora id pues y hacer discípulos de todas las naciones, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese mismo Jesús continuará usando a su iglesia para que al fin de la historia miles de millones de pueblos de toda lengua y nación se encuentren al final de los tiempos alabando al Cordero por los siglos de los siglos, su santo y bendito nombre, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Somos la boca por medio de la cual su evangelio es proclamado. Somos nosotros las manos que consuelan y socorren a aquellos que sufren.
Nosotros somos los pies que llevan el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? Nada ni nadie podrá impedir que el reino que Él inauguró en su primera venida, Él lo encuentre en su segunda venida. Porque eso no depende del gobierno, no depende de sus leyes, no depende de la Constitución ni de los constituyentes, ni aún de los organismos internacionales. Eso depende solamente de la plena autoridad de nuestro soberano Dios, de nuestro Señor y Salvador. Los poderes del mal son fuertes y son hostiles, pero estamos con quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y que obra para que su iglesia pueda cumplir esa misión que Él mismo nos encomendó. Quiero finalizar leyendo en el Nuevo Testamento una bendición para la iglesia que se encuentra en Judas, capítulo 24. Judas, capítulo 24, perdón, versículo 24. Judas, versículo 24. 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Les invito a orar, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, qué hermoso es saber, Señor, que tú estás en control de todo, que no hay nada que se escape de tu mano poderosa. Y como decía alguien por ahí, no hay ni siquiera una molécula, un átomo en el universo del cual tú no estés en control. Gracias por eso, Señor, porque a través de esta enseñanza podemos afirmar nuestra confianza, nuestra fe en ti, Señor. Podemos estar seguros, Señor, y esperando, Señor amado, que tú puedas seguir obrando para el bien de tu iglesia. Pero eso no significa felicidad completa y en cada momento. Ese bienestar para tu iglesia también significa que tú, Señor, nos enseñarás. Y esa enseñanza muchas veces acarrea, Señor, que podamos experimentar situaciones complejas y dolores, para que tú puedas ir edificándonos, Señor, para que tú vayas puliendo nuestras vidas, Señor, y la hagas conforme a la imagen de tu Hijo. Rogamos, Padre Celestial, que la comprensión de este texto, de estos pasajes, Señor, nos ayuden a mantener nuestra mirada puesta en ti, nuestra fe, Señor, firme en tus caminos, en tu palabra, Señor, y confiando plenamente en que tú, Señor, obrarás tu voluntad de acuerdo al bienestar de tu iglesia, porque todo lo que tú has hecho, Señor, tu sacrificio, Señor, tu encarnación, tu sacrificio, tu resurrección, Padre Celestial, han sido por amor a tu iglesia. Por amor a aquellas personas que tú salvarías, Padre Celestial, salvarías de la condenación. Y por eso estamos seguros, Señor, que si tú has llamado a nuestro corazón, que si tú has tocado la puerta de nuestro corazón, es porque no hay una condenación para nosotros, sino que hay vida en Cristo Jesús, por tu sacrificio, por tu obra, Señor. Y estamos seguros que tú seguirás obrando y seremos utilizados por ti, Señor, para que tu iglesia siga creciendo y para que tu evangelio, Señor, siga siendo predicado a aquellos que deban ser salvados, Señor, por tu misericordia. Rogamos bendición, rogamos que tú nos ayudes
Rogamos, Señor, que tú puedas estar con nosotros, Señor, y darnos fuerza en momentos de debilidad. Darnos, Señor, valor en momentos, Señor, cuando estemos tristes o cansados. Y que tú, Señor, seas glorificado a través de todo lo que hagas en nuestras vidas. Señor, te pido esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.